¿Cuál es la prédica más famosa de nuestro Señor Jesús? Se llama el Sermón del Monte y se narra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Hoy vamos con el capítulo 5, es decir, que hoy comenzamos a estudiar el famoso Sermón del Monte, la prédica más famosa y que resume todas las mejores enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y si pudiéramos resumir el Sermón del Monte en pocas palabras, el Señor nos vuelve a dar la ley, pero en su verdadero estándar inalcanzable para el ser humano. Ya han oído ustedes un versículo en la Biblia que dice: no hay justo ni aún uno. Esa palabra justo quiere decir alguien que sea capaz de cumplir la ley de Moisés, la ley divina. La misma Biblia nos dice: ese es un estándar inalcanzable, nadie lo puede cumplir a la perfección, porque la ley es un todo. Y dice por allá el apóstol Santiago que con un mandamiento que rompamos nos hacemos culpables como si hubiéramos roto todos los demás mandamientos. Aquí en el Sermón del Monte el Señor le vuelve a dar ese estándar inalcanzable a la ley, por eso la dio en el monte. Mire qué interesante que las dos veces que el Señor ha dado su ley en el Antiguo Testamento la dio en el monte Sinaí. Y nadie podía estar ahí, ni siquiera acercarse, porque morían, hombres o animales. Solo el siervo de Dios, Moisés, por la misericordia de Dios, pudo estar ahí y recibió esas tablas de la ley. Pues aquí en el Nuevo Testamento hay uno más grande que Moisés. Está el dador de la ley, el autor de la ley. Ahora le va a devolver su verdadero estándar. Mire, si hay un mensaje en este Sermón del Monte, es que es imposible ser salvo por obras. ¿Lo puede decir conmigo? Es imposible ser salvo por obras. Los fariseos y los escribas creían que ellos sí podían ser salvos por su propia obediencia a los mandamientos, pero miren, lo que habían hecho era reducir esos mandamientos a observancias externas que aparentemente ellos cumplían, pero en su corazón no estaban cumpliendo los mandamientos del Señor. Por eso Jesús en esta ocasión vuelve a dar el sermón en un monte. Aquí hay un mensaje: es inalcanzable la demanda de justicia y santidad de la ley del Señor. No significa que la ley sea mala. La ley es buena, es perfecta, es santa, pero no nos puede hacer santos. La ley solo diagnostica el problema del pecado humano, pero no lo cura. El único que nos salva de todo pecado es Cristo Jesús. Nadie puede cumplir la ley, pero Cristo Jesús la vino a cumplir. Yo quiero que usted vea, por favor, vamos a empezar con Mateo 5, de preferencia que usted lo tenga frente a usted. Y el 5:17, el Señor lo dice claro, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Él no dice: vengo para que ustedes la cumplan. Claro, cuando uno recibe al Señor, Él nos da el poder del Espíritu Santo, escribe su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Terminamos cumpliendo una justicia más allá de la ley. En Cristo, ¿sabían, hermanos, que en Cristo usted y yo cumplimos más allá de las demandas de la ley? Por medio de la fe en Cristo, yo soy declarado justo y ahora su Espíritu Santo hace una obra preciosa. Por ejemplo, el mandamiento dice: no robarás, no hurtarás. Pero solo el Espíritu Santo hace que yo sea una persona dadivosa. El mandamiento dice: no cometas adulterio, pero solo el Espíritu Santo me libra hasta de la lujuria de mi mente y corazón y hace que yo ame a mi esposa. El mandamiento me dice: no matarás, pero el Espíritu Santo hace que yo controle también mi ira y que pueda amar a mi prójimo y servirle. La ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero el Espíritu me hace un verdadero adorador del Dios vivo. Por eso, si hay un mensaje en todo este Sermón del Monte, es que la justicia de Dios es inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Jesús. Miren lo que habían hecho los fariseos. Versículo 21. Ellos decían: nosotros cumplimos el mandamiento de no matar. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero mire Jesús cómo nos devuelve ese estándar inalcanzable. Dice el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuántos salimos aplazados en ese verdadero mandamiento de no matar? Si solo con que te enojes ya lo rompiste, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mejor ahí deja tu ofrenda, les dice el Señor, y andar, reconciliate con tu hermano antes que tengas consecuencias legales graves y consecuencias espirituales también. Por ahí habla del infierno de fuego. Lo cierto es, hermanos, que ninguno de nosotros cumplimos a la perfección ese mandamiento de no matar. Y ese solo es un mandamiento. Mira el 27, por favor, vamos a hablar del adulterio. Dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos decían, yo no he cometido adulterio, pero el Señor veía corazones y mentes llenas de lascivia, de lujuria, dominadas por malos pensamientos, y externamente parecía que eran cumplidores de la ley, pero el Señor les dice, no, señores, no hay justo ni aún uno. Ustedes tendrían que ser perfectos para ser salvos por obras. Mire el 48, Mateo 5, 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un estándar inalcanzable. Y ahí el Señor les habla de otros temas, les habla del divorcio, les habla de ojo por ojo y diente por diente. Les habla, mire, veamos un ejemplo más en el 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Usted y yo nos cuesta amar al prójimo. ¿Cuánto más nos va a costar amar a los enemigos, perdonarlos? Así que el primer sentido del Sermón del Monte es hacernos ver es imposible ser salvo por obras. Tendrías mejor que cortarte la mano o sacarte el ojo y echarlo lejos si quisieras de verdad ser perfecto y tratar de ser salvo por obras. Es imposible, pero Cristo Jesús vino a cumplir la ley. Mire qué precioso cómo brilla Cristo en este sermón. Él sí cumplió todos estos mandamientos a la perfección. Nunca pecó ni con la boca, ni con la mente, ni con la vista, ni con su corazón, ni con sus pensamientos. El Señor Jesús jamás pecó ni de hecho ni de palabra. Y esa clase de justicia es la única que te va a hacer entrar al cielo. Es la única que acepta a un Dios perfecto, que nos dice sean perfectos como su Padre es perfecto. Por lo tanto, hermanos, nuestra única salvación es Cristo Jesús. Solo poniendo nuestra confianza en el Señor seremos salvos. Es como si todos estos mandamientos de Mateo 5, 6 y 7, usted y yo los cumpliéramos, porque Cristo vino a cumplirlos por nosotros, pero no solo los cumplió por nosotros, Él ahora los cumple en nosotros a través del Espíritu Santo. El Señor nos hace que seamos bienaventurados. Mire, con esto terminamos. Vaya al principio del Sermón del Monte y el Señor abre con las bienaventuranzas. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que admiten que no pueden cumplir la ley. Lo contrario del fariseo. Él era rico en espíritu. Él creía que él sí tenía recursos propios, que él sí podía cumplir, que su justicia le alcanzaba para entrar al cielo. Pero el Señor dice, bienaventurados los que reconocen que no les alcanza la justicia. ¿Cuántos este día reconocen que no les alcanza, que no dan el ancho por sus propias obras? De usted es el reino de los cielos, si usted reconoce que necesita a Cristo. Y ahí continúa describiendo estas bienaventuranzas. Son la descripción de un cristiano cuyo corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. No vaya a creer que se trata de súper creyentes. No, somos todos los cristianos en general, pobres de espíritu. Dice el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese verdadero arrepentimiento que el Señor pone en nuestro corazón, que nos duele haber fallado, que no le queremos ofender. Lloramos por nuestro propio pecado, pero el Señor nos consuela con su sangre preciosa. Este día alguien tiene que recordar, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y Él ha pagado por todos tus pecados. Ya no llores más por fallarle al Señor. Él te va a dar la victoria. Mire por favor el siguiente, bienaventurados los mansos, porque reciben la tierra por heredad. Nuestro trato con el prójimo ahora es más humilde porque sabemos que somos perdonados. Podemos tenerle paciencia a la otra persona. No solo paciencia, ahí en el 7 se menciona que tenemos misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzan misericordia. El Señor nos ayuda a ser pacientes y perdonadores. Mire por favor el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando usted dice, a mí me falta para llegar a este estándar de santidad, pero yo anhelo que el Señor me haga más como Jesús. Esa es hambre y sed de justicia, yo anhelo. Cuando uno tiene hambre, anhela ardientemente algo. Yo anhelo que el Señor me sacie de su justicia y de su santidad. Y dice que a través del Espíritu Santo, Él nos sacia, a través de la palabra, el pan de vida. Por eso siempre le repetimos, no falte a su iglesia, escuche prédicas, no falte a su estudio bíblico, vaya a un grupo, lea su capítulo diario, porque ahí usted va a ser saciado de la justicia de Cristo. Y ahí continúa mencionando, mire, habla de los limpios de corazón, de los pacificadores, de los que soportan persecución, pero todo eso describe a un creyente que ha sido transformado
por la gracia de Dios. Solo entonces vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo, como se menciona ahí en el sermón. Así que, hermanos, el sermón del monte, el verdadero estándar inalcanzable de la ley. Solo en Jesús podemos ser salvos y solo en Jesús somos transformados.